Bueno, buenas noches, bienvenidos a la primera clase de semiología gráfica, fase B, de ahorita que comenzamos en marzo y terminamos, si no me equivoco, marzo, abril, mayo, terminaríamos en mayo. Bienvenida Andrea, estamos comenzando ya la clase. Les comento, ahorita vamos a hablar de qué va la clase. Recuerden que la universidad está exigiendo como evaluaciones que tengamos tres asignaciones, que son asignaciones de tareas muy cortas, que van a estar relacionadas con cada uno de los temas que va viendo. Yo las voy a ir subiendo mientras vayamos viendo los temas, para que vaya relacionado con lo que estamos viendo. A veces nos exigen que los colocamos de una vez, pero a mí me parece que es importante que yo primero dé y después coloque las asignaciones. Van a estar vinculados con cosas actuales, ya se darán cuenta, porque vamos a hablar de semiología. Y ahí también recuerden dos exámenes. El primer examen va a estar basado de la clase que vamos a ver el día de hoy hasta la clase número 4. Es decir, clase 1, 2, 3 y 4 van a estar en el primer examen. Después de la clase 4 voy a subir el primer examen. El segundo examen estaría con las clases 5, 6 y 7. Recuerden que también hay algo que se llama participación. A ver, está entrando Nicole Hernández. Ok, en participación, ¿cómo lo manejo yo? En participación lo manejo que ustedes se conecten a las clases, y que participen en las clases, las personas que opinen, participen, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago es colocar ahí, al final en la última pestaña que dice participación, como una evaluación que dice evaluado en clase. Ustedes nada más responden evaluado en clase y de esa manera yo puedo colocar la nota, la coloco siempre al final de la fase con las personas que se hayan conectado. Yo siempre reviso las conexiones y voy anotando la asistencia, y también estoy pendiente de que ustedes entreguen las asignaciones a tiempo y que participen en los hilos. Muy importante, recuerden que hay 3 hilos y tenemos que hacerlo como hilo, es decir, yo voy a colocar las pautas generales del hilo, voy a colocar la pregunta y le deben dar a la pregunta responder. Y los demás compañeros el primero que responda le dan responder a ese y siguen el hilo. La idea es que haya una continuidad de lo que está sucediendo entre la primera propuesta y lo que va viniendo después. Entonces sigan el hilo, por favor, no respondan directamente arriba porque si no, no se va a quedar en el hilo. Eso es algo que está exigiendo la universidad. No sé cómo lo van a manejar ahorita, que hubo unos compañeros que en el hilo y otros que respondieron arriba, en la última fase, porque todavía no nos han considerado todo lo que tiene que ver con cómo quedó pues cada una de las asignaciones en la fase. Y recuerden que hay un proyecto final. El proyecto final lo hablaremos, siempre yo el proyecto final lo converso, Isaac Villegas, bienvenido, lo converso en la clase número 6. O sea, doy las pautas del proyecto final, que siempre va a estar vinculado con todo lo que estamos viendo hasta el momento. Va a estar vinculado con todo lo que estamos viendo, y va a estar vinculado con diseñar, porque ustedes están estudiando diseño gráfico. También entonces lo conversamos en la clase número 6. En la clase 7, después al final de la clase 7, aclaro dudas del proyecto final. Y en la clase 8, aquellas personas, aquellos compañeros que quieran presentar su proyecto final, lo presentan yo doy la clase final, porque la clase final todavía tiene unos temas. Apenas termino la clase final, las 2 o 3 personas que quieran presentar su proyecto, no es necesario que lo presenten todos, presentan su proyecto final y eso también es considerado para la nota final. Y yo también, y de esa manera, para aquellos compañeros que no han entregado, pueden revisar, te dan cuenta. Recuerda que tenemos clases los jueves, y eso implica que los viernes la entrega del proyecto final va a ser mucho más rápido. Lo vamos a poder entregar, creo que hasta el viernes o el sábado. Entonces deben estar muy pendientes de eso cuando nos toque. Ok, acaba de llegar alguien. A ver, que no lo he visto. Roberto Pigus. ¿Se pronuncia así, Pigus? Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Pigus. Pigus, ok. Ok, Pigus. está bien. Es para saberlo, porque me gusta pronunciar los nombres como son. Ok. Bueno, esa es la idea que estaba viendo. Igual esto va a quedar grabado y lo pueden revisar posteriormente. Creo que ya no falta nada más comenzar sobre las evaluaciones. Entonces yo voy a presentar. Importante, las clases entonces, como siempre, quedan grabadas, y también yo iré subiendo consecutivamente después de cada una de las clases el material en que está basada la clase. El material revisado, el material que corresponde con bibliografía, etcétera, etcétera, porque en base a lo que vemos en la clase y en base a lo que vemos en el material, se hacen las evaluaciones examen. Primer examen de la clase 1 a la 4, segundo examen 2, 5, 6, 7. Ok.
¿Tenías una duda? ¿O algo que abrió, alguien abrió el micrófono? Ok. Ahí tenemos entonces la presentación, ya la deberían estar viendo. Recuerden que pueden tomar nota y si alguien quiere participar, simplemente abre el micrófono o si no, no puede abrir el micrófono, pues lo comenta en el chat y yo lo iré revisando consecutivamente dependiendo de cómo vaya la clase. Igual voy a ir dando pautas de cada una de las cosas que vamos a ir viendo. Porque la primera asignación va a estar relacionada con una visión más teórica de la relación de semiología con diseño gráfico para que lo vayan sabiendo. La subiré después. Bueno, ¿en qué se trata semiología gráfica? Bueno, este curso tiene como finalidad, y esto está directamente también ya subido en el portal, profundizar los conocimientos sobre la teoría de la comunicación. Ustedes vieron teoría de la comunicación, deben haber hablado de la comunicación y la teoría de la comunicación en lenguaje y comunicación 1. Lo que faltaba de 1 lo deben haber visto en el lenguaje y comunicación 2. Y esos conocimientos adquiridos es decir, cómo teorizamos la comunicación, cómo la comunicación tiene una visión teórica, no solamente práctica, por nosotros, por ejemplo, estamos hablando ahorita directamente, yo les estoy dando una información, que hay comunicación oral, pero también hay comunicación escrita porque la están viendo directamente en la pantalla, y esa comunicación tiene diferentes teorías, diferentes visiones. Entonces, eso que vieron en el lenguaje de comunicación lo vamos a profundizar presentando el campo general de la semiótica. Vean que estamos utilizando dos palabras, semiología y semiótica. Voy a definir cuál es la diferencia entre ellas, si hay diferencia y por qué utilizamos una y otra indistintamente. Y también vamos a conocer y analizar los aspectos ligados a la significación de la comunicación, es decir, cómo la comunicación significa algo. ¿Qué quiere decir la comunicación a la hora de su significado? Y también la comunicación se convierte en signo. Y esos signos los vamos también a relacionar con diseño gráfico, porque si el diseño, una de las últimas visiones, uno de los objetivos del diseño gráfico es comunicar algo con la intención, y esa comunicación utiliza signos, por lo tanto el diseño gráfico también utiliza signos. Y de esta manera dotar al estudiante de conocimientos acerca de la comunicación y el lenguaje que le permitan formular mensajes visuales eficaces y unívocos. Cuando decimos unívocos es decir que tienen una sola manera de entenderse. Eso a veces es muy complicado de lograr, ustedes lo deben saber ya porque deben haber diseñado. Es decir, cómo hacemos que la gente entienda verdaderamente lo que yo quiero entender. Entonces, como un mensaje visual, porque esa es la idea del diseño gráfico, ustedes lo que hacen son mensajes visuales que pueden tener lenguaje escrito maravillosamente, pero a veces es más un lenguaje visual, es decir, formas, colores, texturas visuales, líneas, etcétera, etcétera, valores, todo lo que se utilizan para la hora de diseñar, y cómo ese mensaje se convierte, va a ser eficaz, es decir, de realmente qué quiero decir con ese mensaje. Entonces, entender el signo es entender, orientar bien el mensaje, orientar bien el diseño del mensaje para que sea un mensaje claro y unívoco, que tenga una sola manera de comprenderse. Aunque puede ser complicado, pero bueno, esa es la idea más o menos de la materia. Para entender un poco qué es semiología gráfica, vamos a ver los objetivos. ¿Cuál es la idea? Bueno, primero tenemos que identificar el objeto de estudio de la semiología, entender qué es semiología, cuál es su objetivo, qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que ha estudiado, cuándo nació la semiología, porque nos vamos a meter también en la historia de la semiología. Vamos a ver también quiénes son los precursores, dónde viene la semiología y cómo eso después empezó a crearse teoría sobre la semiología o también semiótica. Ya veremos la diferencia si hay. Conocer la estructura del signo lingüístico, es decir, el primer estudio de la semiología es el lenguaje. Lingüístico viene del lenguaje, de la ciencia que estudia el lenguaje, que es la lingüística. Entonces vamos a ver el signo desde el punto de vista del lenguaje. Y ustedes, a partir de entender el signo lingüístico, van a entender también que ese signo lingüístico y esa manera de entender el signo lingüístico puede utilizarse en el diseño gráfico. Vamos a analizar el conocimiento de los tipos de signos de semiótica y vamos a ver los dos autores principales que los vamos a trabajar y los conoceremos hoy para entender realmente qué plantea uno desde el punto de vista del signo, cómo lo divide, y qué plantea el otro desde el punto de vista del signo y cómo lo divide. Y recuerden que nos vamos a basar primero en lenguaje, pero yo poco a poco voy a ir diciendo también cómo esto se puede ver desde el punto de vista del diseño. Y también ustedes me pueden ayudar cuando se les ocurra algo. Ok, vamos a conocer y aplicar las diversas categorías semiológicas, diversos tipos de comunicación. Es decir, cómo la comunicación tiene una categoría semiológica. Creo que alguien escribió algo. Déjenme leer. Para ver, buenas noches. No, bueno, un saludo, Isaac. Ok, creo que es lo último que habían escrito. Entonces vamos a entender también las categorías semiológicas, cómo la semiología tiene categorías y esas categorías también nos dicen cosas.
Vamos a entender, comprender y aplicar, ya me fue los contenidos, a que regreso. Vamos a comprender y aplicar las categorías semiológicas para el análisis de imágenes y texto. Aquí ya los vamos a meter en entender verdaderamente cómo una categoría semiológica aplica en el análisis de imágenes. No solamente de texto, porque lo hemos viendo a lo largo del lenguaje, sino también ustedes utilizan un texto visual, utilizan imágenes, cosas para decir a través de la imagen, cómo lo vamos a aplicar ahí. Y vamos a analizar los signos gráficos del lenguaje del cómic, porque el lenguaje del cómic tiene una capacidad y una manera del diseño. Eso es lo último que vamos a hacer prácticamente, porque en general lo que nos interesa es explicar cómo tiene lugar la comunicación humana, señalando cuáles son los elementos que intervienen en el proceso, y el proceso desde el punto de vista de una manera de entender el proceso, que es la semiótica, y explicar cómo el diseño gráfico interviene en procesos de comunicación colectiva, porque ustedes hacen un diseño, pero posiblemente no es para una sola persona, sino para un colectivo, un grupo de gente. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Estos últimos objetivos se van logrando mientras vayamos viendo poco a poco los elementos que intervienen en el proceso. Recuerden que cuando vieron los procesos de comunicación, el proceso más básico es el proceso de el emisor y el receptor, con el canal, el código, el mensaje que se quiere transmitir, la retroalimentación. Ese es el proceso del modelo de Shannon-Weaver, que es el modelo más básico, pero hay otros modelos de comunicación. Y esos otros modelos de comunicación nos van a servir también para entender cómo ahora aplicar la comunicación desde el punto de vista del signo. Ustedes pueden entender la comunicación desde el punto de vista del uso de la estructura que es la gramática cuando escribimos, que es la fonología cuando hablamos, por ejemplo, por los sonidos, pero también ahora vamos a entenderlo con la semiótica. Y hay otras cosas que ustedes van a ver, entonces vamos a ver de la comunicación. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que vamos a trabajar? Primero, hoy vamos a ver este primer contenido. El concepto de semiología, ¿qué es eso de semiología y cuál es la diferencia con semiótica? Si la hay. Orígenes y precursores, cómo originó la semiología, qué precursores existen de la semiología, dónde nació, para qué nació, en qué siglo, todo eso lo vamos a ver. La concepción de la semiología, la semana que viene ya nos iremos profundizando en la concepción de la semiología según el modelo lingüístico de Ferdinand de Saussure, porque es el primero que vamos a entender. Saussure es uno de los pioneros para hablar de la semiología y tiene un modelo para estudiar el lenguaje, aunque ese modelo también lo vamos a aplicar en diseño. La lengua y habla, la diferencia entre lengua y habla, cuando utilizamos la manera de hablar y utilizamos la manera de expresarnos, la significación, significante y significado, y ahí ya nos metemos un poquito también en Saussure, que es la vinculación de que el signo es significante y significado. El carácter lineal, arbitrario y motivado del signo lingüístico, porque el signo lingüístico se debe escribir de una manera porque es lineal, es arbitrario, ya lo explicaremos, y motivado. No hay una manera a veces de motivación de por qué el signo significa algo. Después nos vamos a meter con el otro autor, que lo vamos a ver hoy, que es el esquema triádico, donde él explica qué es índice, qué es icono y qué es símbolo, y cómo ese índice, icono y símbolo es referente. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Que el signo incluye índice, icono y símbolo, se puede dividir en esos tres. Entonces nosotros podemos utilizar indistintamente la palabra símbolo, pero de manera general podemos decir signo, lo vamos a aprender. ¿A qué se refiere? ¿A qué refiere? ¿Qué es el referente y cómo se justifica eso? Definiciones de lenguaje y texto-mensaje, para entender cómo el lenguaje, texto y mensaje también está vinculado con signos. Los códigos, muy importante entender el código iconológico, iconográfico, científicos y sociales. Entender claramente cómo creamos nosotros a través de signos cosas que están representadas iconológicamente, que están representadas iconográficamente o que científicamente y socialmente significan algo. Funciones de la comunicación según Roman Jacobson. Jacobson nos dice una manera de comunicación, pero nos concentramos esencialmente en el lenguaje y su importancia también en el análisis de texto e imágenes, es decir, cómo aplicamos esto a los textos, cómo aplicamos esto a las imágenes. Las categorías semiológicas, vamos a entender qué es sintagma y paradigma, es decir, el sintagma es una manera de estructurar y el paradigma son aquellas cosas que pueden sustituir al sintagma, lo veremos. Plano del contenido y de la expresión, es decir, nosotros tenemos que transmitir un contenido, utilizamos una expresión para eso. Y nos metemos con el autor Hemle y después nos vamos a meter con Roland Barthes, que habla de materia, forma, sustancia. Y esa materia, forma y sustancia tiene una denotación, algo que quiere decir, y algo que muestra de manera evidente y algo que quiere decir, que es connotación. Y por último entramos en la semiología gráfica como ciencia, que Jacques Bertin crea el campo de aplicación de la semiología gráfica, aunque aplicado a algo específico, y el análisis semiológico del cómic,
según Romar Guber. Guber también plantea una manera de cómo nos acercamos al cómic y vamos a hablar de eso. Eso ya lo veremos ya en la última clase antes de la presentación del proyecto final. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Semiología, orígenes y precursores. Pero para entender primero qué es semiología, para entender que exactamente cómo viene el origen, tenemos que entender qué significa. Y yo siempre que me voy a una definición, ustedes pueden consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, y está en internet. Ustedes se meten en la RAE.es, es decir, Real Academia Española.españa.es, y buscan ahí las palabras. Solo que las palabras deben estar muy bien escritas, tienen que tener los acentos donde va, tienen que tener las letras como van, porque si no les dice esta palabra no existe. Y de esa manera tú puedes conseguir esta definición de semiología. Tiene varias definiciones. La primera es, bueno, semiología viene del griego semión, semillón que significa signo, y la logía, es decir, logía y signo, de ahí viene la lógica de la semiología, el estudio, y la primera definición, la semiología se dice la semiología, por eso dicen F que es femenino, estudio de los signos en la vida social, es decir, cómo socialmente utilizamos signos. Para entender qué es signo, nos vamos a ir poco a poco. En la semiología ya van a ver de dónde nace, cómo nació la semiología, cómo nace en Grecia y de Grecia evolucionó para convertirse en otra cosa cuando la empezaron a usar de otra manera. Sinónimos de semiología son sintomatología, es decir, si tú entiendes un signo en la vida social, entiendes la sintomatología, porque viene de la medicina, lo vamos a ver ahorita, o también el sinónimo de semiótica. Entonces, según esta definición, semiótica y semiología son significados, que son palabras, perdón, que son sinónimas, es decir, que significan lo mismo, pero ahorita definimos semiótica. Desde el punto de vista médico, la segunda definición de semiología, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es que médicamente semiología es semiótica, es decir, estudio de los signos de las enfermedades. ¿Por qué? Porque tú estudias los signos de las cosas que te están pasando en tu cuerpo, el médico estudia eso y te dice, esta es la enfermedad que tú tienes. Es decir, te debe estudiar todos esos signos para identificar la enfermedad. Entonces viene desde el punto de vista de la medicina y evolucionó a otra cosa. Pero la definición que nos interesa aquí es el estudio de los signos en la vida social. Socialmente utilizamos signos, pero ¿qué es signo? Ahorita lo hablamos. Nos vamos a concentrar esencialmente en el signo lingüístico. Semiótica, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es perteneciente o relativo a la semiótica. Es decir, cuando dices que algo es semiótico o tiene semiótica, es relativo a la semiótica y al punto de vista adoptado por esa ciencia que se llama semiótica. La segunda definición es decir un adjetivo. Utilizamos la semiótica como adjetivo. En el caso de la segunda definición, semiótica es igual a decir semiología, estudio de los signos en la vida social. Y la última definición nos aclara un poco más. La semiótica es la teoría general de los signos, es decir, nosotros tenemos generalmente signos y esa generalidad de los signos crean una teoría, una manera de entender cómo se crean las teorías. Las teorías son propuestas muchas veces de personas investigadoras, científicas que dicen, yo creo que esto se entiende de esta manera y creo una visión teórica. Pero la teoría se puede demostrar. Cuando demuestra la teoría se vuelve ley porque siempre se cumple. Esa es la idea. Pero bueno, la teoría general de los signos es la semiótica porque la investigación no puede ser una ley porque la semiótica tiene muchas interpretaciones. Por eso se llama teoría general de los signos. Para entender signos vamos a definir signos y así entendemos por qué el estudio de los signos o la teoría general de los signos es semiología y es semiótica. Ahorita vamos a ver esa división. Entonces signos viene del latín, esto no viene del griego sino del latín signum. ¿Y qué es un signo? Primera definición, es un objeto, un fenómeno o una acción material que por naturaleza o por convención representa o sustituye otro. Es decir, un objeto que quiere decir algo, pero por naturaleza representa o sustituye a otro que existe. Un fenómeno que por naturaleza representa, sustituye, o un fenómeno o acción material que por naturaleza o convención. Cuando dice convención es que convenimos que sea así. Nosotros convenimos que un objeto no es lo que es, sino que representa a otro, que un fenómeno representa a otro, que una acción material representa o sustituye a otro. Entonces, por eso en este caso el sinónimo de signo aquí es representación, es decir, esto que estamos viendo es la representación de algo que significa otra cosa, que sustituye a otra cosa, que da la señal de algo. El signo es una señal, indica algo como señal. Por eso la segunda definición masculino es el indicio, por eso el signo es masculino, o la señal de algo. Por ejemplo,
Su rubor, aquí está un ejemplo que dice, su rubor me pareció signo de indignación. Cuando nosotros nos ruborizamos, una persona se ruboriza, se puede ruborizar por pena, se puede ruborizar por temor, pero también se puede ruborizar por indignación. Entonces su rubor me pareció signo, es decir, me indicó, me dio la señal de que se indignó. Por eso es una señal. Entonces nosotros al entender los signos, ustedes pueden ver un diseño gráfico y dicen, a mí me parece que esto que está mostrando el diseñador no es lo que por naturaleza está ahí, sino convenientemente él te está representando es otra cosa. Él está sustituyendo al diseñar esto otra cosa. Y por lo tanto está indicando, está dando la señal de algo que es distinto a lo que en realidad vemos ahí. Ya eso lo vamos a ir entendiendo cuando entendamos la diferencia de los diferentes tipos de signos y cómo lo clasifican los autores. Entonces, en este caso, el sinónimo de signo es indicio, es decir, es indicio de algo, es la señal de algo, es el síntoma de algo, porque aquí viene la medicina también, o la pista, es decir, da pista de alguna cosa. Y la tercera definición es señal o figura que se emplea en la escritura o en la imprenta. Esta es una definición que quizás no nos interesa, porque la señal que se emplea a la hora de escribir nuestras palabras o los diferentes símbolos a la hora de imprimir son señales, marcas, trazos, rasgos, símbolos, caracteres, letras, números, siglas, abreviaturas, notas, cifras, atributos, imágenes o insignias. Es porque esa es la cantidad de sinónimos de señal o figura que emplea la escritura. Pero lo que quiero que entiendan aquí es que el signo es, esto que estamos viendo es una cosa y en realidad quiere decir, quiere representar, quiere sustituir otra, quiere indicar otra cosa, quiere señalizar otra cosa. Y ahí vamos a entendiendo un poco mejor signo. Y para entender el signo, nosotros como el estudio de la semiología y de la semiótica estudia el lenguaje esencialmente, tenemos que entender qué es el signo lingüístico. Desde el punto de vista de la lingüística, el signo lingüístico es la unidad mínima de una oración. Por ejemplo, una palabra, la palabra oración es una unidad mínima, palabra mínima es una unidad mínima, la unidad y el signo es una unidad mínima que está constituido por algo que es significante y un significado. Eso no lo vamos a entender quizás hoy porque la semana que viene vamos a profundizar. Solamente les puedo agregar que significante es lo que vemos, lo que percibimos con los sentidos y significado es lo que entendemos de ese signo. Por ejemplo, la palabra oración, el significante son las letras para formar la palabra oración y lo que significa oración es el significado. Para que ya tengan la primera base y la semana que viene lo profundizamos mejor porque esta visión de signo lingüístico la creó Ferdinand de Saussure, que lo vamos a ver también el día de hoy. Entonces ya tenemos la primera definición. Si tienen alguna duda, algún comentario, estamos nada más definiendo semiología, definiendo semiótica y definiendo signos para entender también signos lingüísticos. Vamos poco a poco. Entonces, ¿cómo son los orígenes y precursores de la semiología? Esto les va a aclarar también algo. El término griego semiótica porque nació de la palabra semiótica. Primero fue semiótica antes de que se usara la palabra semiología. El término griego semiótica fue adoptado para indicar a la ciencia de los síntomas de la medicina según Galeno. Galeno es el padre de la medicina. Entonces, que él dice, bueno, ¿cuál es la ciencia de los síntomas? Es decir, toda esta sintomatología significa que tiene fiebre. Toda esta sintomatología significa que tiene resfriado. Es decir, los símbolos, toda esta sintomatología en la piel significa que tiene quizás algo que te ocurre, una quemada o algo. Es decir, los síntomas que están en tu cuerpo van a indicar qué tipo de enfermedad tienes. Por eso es la ciencia de los síntomas. Y que hablaba en ese caso de la semionique tecne, es decir, de la técnica semiótica, como la medicina que se ocupaba de la interpretación de los síntomas de las enfermedades. Yo interpreto los síntomas para diagnosticar y para prognosticar, es decir, para diagnosticar y para corregir a través de la prognosis. Diagnostico, es decir, esto es lo que tiene, por lo tanto, esta es la manera que la tengo que tratar. Ese es el origen. En la tradición griega se utilizó también la palabra semiosis, en el sentido de inferencia de signos. Es decir, inferimos cosas que dicen los signos. Es decir, interpretamos, analizamos qué dicen los signos. En el siglo XVIII, John Locke emplea el término semiótica como equivalente a la lógica tradicional. Es decir, vean, de lo griego antiguo, de la palabra griego antiguo, cuando hablamos de griego, estamos hablando del griego clásico, es decir, aproximadamente siglos 6, 5 y 4 antes de Cristo, que es el periodo clásico griego más importante, pasamos al siglo XVII. Recuerden, números romanos, X10, B5 y dos palitos, 1 y 1, 17. Locke emplea el término semiótica como equivalente a la lógica tradicional, es decir, dice semiótica es lógica, la interpretación, es decir,
entendida como la teoría de los signos verbales. Es decir, la lógica tradicional es entender desde el punto de vista semiótico que es una teoría que habla de los signos del verbo. ¿Cómo nosotros nos expresamos verbalmente? Nos expresamos a través de la oralidad, como yo estoy hablando, y a través de lo escrito, porque esa es la idea del lenguaje. El lenguaje es escrito y oral. Verbalmente, entonces es verbal oral y verbal escrito. La palabra entonces deriva de la raíz griega semión, signo, y sema, señal. Es decir, que permite afirmar que en términos muy generales la semiología se ocupa del estudio de los signos, es decir, de las señales que indica algo, de cómo se estudian los signos de manera general. Este es el primer cambio de la idea de qué es semiótica o semiología. El campo de estudio de la semiótica ha tenido a lo largo de la historia y fundamentalmente en el siglo pasado dos vertientes principales, y ahí vamos a entender la diferencia. Por un lado aparece el nombre de semiología y por el otro lado aparece el nombre de semiótica. El primero surge a partir de los trabajos del lingüista Ferdinand de Saussure. Apréndanse ese nombre es muy importante, el lingüista Saussure, ahorita vemos una foto, que la define como, vean la primera definición que nos va a aclarar qué es semiología. Ciencia general de todos los sistemas de signos gracias a los cuales los hombres, recuerdan que en ese momento utilizan la palabra hombre para hablar de hombre y mujer, en la actualidad se dice seres humanos de manera general, entonces la ciencia general de todos los sistemas de signos gracias a los cuales los seres humanos se comunican entre ellos. Es decir, yo me comunico con ustedes, ustedes se comunican conmigo de muchas maneras. Y la ciencia general que estudia esos sistemas de signos, esa organización de los signos, para poder comunicarnos y comprendernos, se llama semiología. ¿Cuáles son los signos que podemos utilizar? Signos hablados y signos escritos en el lenguaje verbal, pero también se usan signos visuales en el diseño gráfico. Entonces, ustedes van a ver cuál es ese sistema de signos visuales con el cual ustedes quieren comunicar a otras personas algo o esas personas intentan interpretar lo que ustedes quieren decir a la hora de diseñar. Entonces, de esta manera lo que hace que la semiología es una ciencia social porque estudia la sociedad y estudia al ser humano, no es una ciencia dura, no es matemática, no es física, no es química, que tiene leyes, es una ciencia social y por lo tanto varía de acuerdo a la sociedad. Y presupone que los signos se constituyen en sistemas, que están organizados de una manera, sobre el modelo de la lengua. El primer sistema es la lengua. La lengua, toda esta manera, el estudio de oraciones, el estudio de frases, el estudio de palabras, el estudio de los signos de puntuación, el estudio de los signos de la acentuación, todo eso, la manera en que pronunciamos las palabras, todo eso es un sistema. Todo es un sistema. Entonces, el primer estudio es el estudio sobre la lengua, sobre la manera de hablar y la manera de escribir. Eso cambió y evolucionó a otro, como ya le estoy diciendo, por ejemplo, con el diseño gráfico. Y el segundo, la segunda visión, la primera es de Ferdinand de Saussure, que define semiología y utiliza la palabra semiología. En inglés semiology, semiology en francés. El segundo está representado, la segunda vertiente, la segunda visión de este estudio, está representado por el filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce, quien la define como la doctrina de los signos. Una doctrina es algo que no se puede cuestionar. Es el estudio doctrinario. Vamos a entender qué significan los signos. Entonces, mientras Saussure recarga el carácter humano, es decir, se va a la interacción de seres humanos, y social de la doctrina, es decir, no solamente de seres humanos, sino socialmente, la sociedad también utiliza lenguajes, Peirce destaca su carácter lógico y formal, es decir, formalmente cómo es su doctrina, cómo se cumple y cómo se usan los signos, y cómo tiene lógica esos signos. Entonces ya tenemos, pero la diferencia es que Saussure utiliza semiology, porque él es suizo y habla también francés, entonces usa semiology, que es francés, y Peirce va a utilizar semiotic, es decir, semiótica en inglés. Entonces, oficialmente no existe diferencia entre semiología y semiótica, o semiótica y semiología, aunque el uso vincule más semiología a la tradición europea y semiótica a la tradición anglosajona. Es decir, los europeos, españoles, cuando hablamos de Europa no incluimos el Reino Unido, es decir, cuando hablamos de toda Europa, todo lo que tiene que ver Europa continental, España, Francia, utilizamos semiology, que es semiología. Los anglosajones, es decir, Charles Sanders Peirce, en este caso es norteamericano, pero los que hablan en inglés, en Inglaterra y en los Estados Unidos, utilizan semiótica, pero no hay diferencia, están hablando exactamente de lo mismo. De semiótica y semiología son sinónimos.
Entonces, el primer congreso de la Asociación Internacional de Semiótica en el año 1969 se decidió por el uso de semiótica. Claro, cuando crean el International Association of Semiotics, utilizó la palabra semiótica y se deciden por usar semiótica. Cabe destacar que en inglés esta asociación, International Association of Semiotics, estudios o estudios semióticos, lo que a su vez traduce un deslizamiento terminológico del francés al inglés, es decir, no utilizan semiology, podrían haber utilizado International Association of Semiology Studies, pero utilizan semiótica, y entonces pasan al inglés y se queda la palabra semiótica de manera general. Pero cuando digamos semiótica o digamos semiología es sinónimo, estamos hablando de la ciencia que estudia los signos. Desde el punto de vista de eso, sí, un poco más vinculado a la visión del ser humano y de lo social, y desde el punto de vista de la lógica y de lo formal, que lo vamos a ver, a los dos lo vamos a trabajar, de Charles Sanders Peirce. Aquí tenemos unas imágenes, aquí tenemos a Saussure, nació en 1857, es decir, ahorita vamos a ver cuándo se desarrolla esta definición, qué nombre tiene, por qué viene y por qué se comenzó a estudiar en el siglo, porque esencialmente los dos la estudiaron en el siglo XIX. Es decir, 2 siglos antes, estamos en el XXI, el siglo pasado es XX, en el siglo XIX. Saussure, 1857-1913, un lingüista suizo, y el señor Charles Sanders Peirce, filósofo y lógico estadounidense, porque por eso va una visión más hacia la lógica. Nació en el 39 y murió en 1914. Nació en el 19 y murió en el siglo XX. Ahí tenemos los dos. Entonces vamos a entender por qué hubo la necesidad, desde el punto de vista del origen y de la precursor, que se estudiara la semiótica o semiología. Hubo una necesidad, la necesidad y por consiguiente utilidad de la semiótica surgió entre los siglos XIX y XX, cuando empieza el uso del modernismo, cuando la humanidad, o al menos la fracción de la ilustración, si ustedes estudian el pensamiento del ser humano, el pensamiento del ser humano ha cambiado. Puedo darle un repaso rapidito para que tenga la idea de por qué estamos hablando de modernismo. La época más antigua es la prehistoria. En ese momento prácticamente no hay vestigios, sino rasgos arqueológicos de lo que era el ser humano. No había la escritura nace en la época de la Edad Antigua, y los tres momentos que utilizamos y que aprendemos en la Edad Antigua es la manera en que utilizaron los griegos, antes de los griegos los egipcios, el imperio egipcio y todas las visiones imperiales y de Egipto a lo largo del río Nilo. Después vienen los griegos, y después de los griegos se estudian los romanos, la formación de la República Romana, que termina deviniendo en el Imperio Romano. Todo eso es la Edad Antigua. De la Edad Antigua pasamos a la Edad Media. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano, sobre todo de Occidente, porque el Imperio Romano se dividió en dos, y el Imperio Romano comienza en la Edad Media, que dura aproximadamente del siglo II al siglo XII-XIII. Son 10 siglos, unos 1100 años. Esa es más o menos la Edad Media. Se considera la Edad Media porque es una edad intermedia entre la antigüedad y la Edad Nueva que van a hacer, que es el Renacimiento como primer movimiento, que es la Edad Moderna. Entonces la Edad Moderna nace con el Renacimiento como primer movimiento, siglo XIII después de Cristo, especialmente, aunque termina desarrollándose el siglo XIV, especialmente en Italia, y termina con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y ahí se acaba la Edad Moderna. El último momento importante de la Edad Moderna y del modernismo, por eso utilizo la palabra modernismo, es la Ilustración. En ese momento, que es lo que llaman también el siglo de las luces, donde dicen que el ser humano debe iluminarse a través de qué? Iluminarse a través del conocimiento. Es decir, debemos comprender las cosas, debemos conocer las cosas, debemos entenderlas, y en ese momento es cuando más se comienza a desarrollar la ciencia, el estudio científico, y que te dicen, si yo quiero que el conocimiento sea el centro, yo quiero que la ciencia sea lo más importante, yo voy a utilizar la razón como algo importante. Y nace entonces la humanidad, producto del modernismo, voy a leer aquí, al menos la fracción ilustrada, es decir, de la ilustración, que quiere que el conocimiento, la razón, el estudio de iluminar a través del conocimiento y la razón sea lo más importante, comenzó a perder la ilusión ingenua que la había llevado. Y en pleno auge del positivismo, es decir, del siglo XIX, que es heredado del estudio científico, el positivismo dice que nosotros para entender las cosas debemos observar y experimentar. Esa es la razón de la ciencia. Observamos y experimentamos. Observamos los fenómenos, observamos, por ejemplo, lo que ocurre en la naturaleza,
y experimentamos para entender cómo sucede, por ejemplo, el ciclo de la lluvia. O experimentamos cómo suceden las leyes, las leyes de la dinámica de Newton y así sucesivamente. Es decir, observamos y experimentamos y a partir de los experimentos creamos la ciencia. Esa es una visión de positivismo. Entonces, a presumir de esa ilusión ingenua y en pleno auge de la observación y de la experimentación, que es el positivismo, empieza a presumir la existencia de una especie de transparencia, de capacidad objetiva, porque el conocimiento científico es objetivo. Es decir, ¿por qué es objetivo? Porque el ser humano no debe intervenir, observa y experimenta, pero no interviene. Si el ser humano interviene, está metiendo lo subjetivo, que es lo contrario al objetivo. En lo subjetivo están los sentimientos, las emociones, las pasiones. Eso no puede intervenir porque si no la ciencia no puede ser objetiva, no puede lograr crear teorías y crear leyes. Entonces empieza una manera, el individuo quiere penetrar la realidad, es decir, quiere entender la realidad del mundo, quiere establecer una relación inmediata y por coincidencia verdadera con los fenómenos. Es decir, esa es la idea, producto de la ciencia, nosotros decimos, el ser humano en aquel momento quería observar, experimentar y entender esencialmente qué es esa realidad y cuál es esa relación inmediata entre los fenómenos. Uno de los fenómenos va a ser el estudio del lenguaje y ahí van a ser entonces la semiótica o semiología. Y esa presunción se fue derrumbando conforme se advierte la existencia de otros procesos, de otras operaciones que median, que intermedian, es decir, que median entre ellos, que vinculan la relación entre la realidad y lo que el ser humano quiere interpretar. Y esta pérdida de inocencia y la subsiguiente necesidad de revelar tales procesos y operaciones afectaban todo tipo de órdenes sociales, es decir, nosotros queremos entender cuál es la realidad y nuestra comprensión y mediar entre ellos. Entonces, entender los fenómenos sociales, los procesos sociales, las operaciones sociales, los órdenes sociales que existen y estabilizan toda clase de sistemas significantes, es decir, cosas que nosotros vemos, que sabemos que están ahí, pero que no entendemos qué significan. Por eso es un sistema significante. Lo que percibimos con los sentidos, como ya les expliqué. Y de esta manera justifica la necesidad histórica y de utilidad de la semiótica. ¿Por qué? Porque las relaciones que se establecen de los signos, el signo que existe por lo que vemos, lo que percibimos con los sentidos, es decir, con lo que vemos con la vista, esencialmente con la vista, con el oído, pero también a veces puede intervenir el gusto, el olfato, todos los sentidos, incluso el tacto. Nosotros tenemos que entender cuál es esa relación y por lo tanto esa relación es entender lo que vemos es el significante, entender qué significan las cosas. Y ese es el significado. Y la semiótica se encarga de eso. Entonces, esta necesidad histórica y consiguiente utilidad, siempre centrada en revelar, en la función reveladora, en observar con cuidado los signos y los procesos de producción significante que subyacen bajo la superficie del sentido. Es decir, nosotros estamos rodeados siempre de signos. Les doy el ejemplo para que lo vayan a entender mejor del diseño gráfico. El diseño gráfico tiene diferentes signos. Los signos se pueden crear con puntos, líneas, los mismos elementos de las artes plásticas, puntos, líneas, forma, color, textura, profundidad, perspectiva. Yo creo esos signos. Yo quiero revelar, la idea de la semiótica es revelar, primero observar con cuidado y revelar cuál es el sentido de ese signo, cuál es el sentido de por qué diseñé lo que diseñé, o cuál es el sentido, si yo primero entiendo cómo diseñar, entiendo cuáles son los signos, entiendo todo eso, también puedo decir, ahora yo voy a aprender a diseñar, porque ya sé cómo manejar los signos y al diseñar voy a utilizar de tal manera para crear ese mensaje que hablé al principio, que es unívoco, que dice una sola cosa. Entonces se ha ido extremando con el tiempo esta relación, esta utilidad de la semiótica y en plena de la nosotros de la modernidad, cuando acaba la modernidad o la edad moderna, empieza un proceso de cambio en el arte y en el pensamiento del ser humano que dice cualquier cosa es válida. Cualquier cosa en el arte puede valer, cualquier cosa en el arte puede significar lo que yo quiera, hablo de conceptos, y de esa manera crea una visión posterior a la modernidad que se llama posmodernidad. Y más territorios sociales se han revelado como espacios de significantes, es decir, yo puedo estudiar los significantes en cualquier lado, no solamente en el lenguaje. Por eso yo puedo estudiar la semiótica en el diseño gráfico. Yo puedo estudiar en lo gráfico, por eso esto se llama semiología gráfica. Yo puedo estudiar la semiología, recuerden que es sinónimo en lo gráfico, pero también puedo estudiar la semiología en otras artes. Puedo estudiar la semiología en la pintura, puedo estudiar la semiología en la arquitectura. De hecho, yo he dictado una materia que se llama semiótica y arquitectura para la gente de arquitectura.
puede estudiar la semiología en la pintura, arquitectura, las tres artes plásticas, pero también puedo estudiar la semiología en el cine. Y también puedo estudiar, ¿qué arte me falta? Puedo estudiar la semiología en la música, en los sonidos. Entonces se empieza a abrir una cantidad especial de territorios sociales que van revelando espacios significantes, es decir, cosas que percibimos con los sentidos y conforme, y de un modo muy especial, los poderes instituidos en los dominios económico, mediático y cultural que establecen unos específicos operativos de producción significante. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo se producen los signos? Nosotros pensamos que los signos los producimos nosotros, pero también los signos se pueden producir con una intención económica, con una intención mediática y con una intención cultural. Y si la produce la persona que tiene el poder, quiere claramente decirte algo. Si lo produce, por ejemplo, una gran empresa productora de signos, les voy a dar un ejemplo claro de una empresa que hace mucha publicidad sobre sus bebidas refrescantes, la Coca-Cola. La Coca-Cola es una compañía mundial, una compañía que tiene un dominio económico, mediático y cultural. Y siempre en diciembre saca una publicidad. Entonces está creando, es un poder instituido que está creando una cantidad de significantes. Nosotros tenemos que entender qué quiere decir eso y entendemos el significado. Entonces, por eso establece unos puntos operativos de producción significante cuyo objeto consiste en establecer visiones distorsionadas de la realidad que actúan socialmente o los medios de comunicación y la publicidad. Porque yo quiero dominio y puedo decir, bueno, como yo soy el que domina mediáticamente, culturalmente y económicamente, yo puedo agarrar y decir los signos los voy a utilizar para otra cosa. Y puedo distorsionar, puedo cambiar, decir la realidad de otra manera. Y esto ocurre sobre todo a veces en la comunicación en publicidad. Les doy otro ejemplo desde el punto de vista de lo político. Si yo quiero vender una opción, quiero vender un candidato, yo voy a distorsionar la realidad de lo que en verdad significa eso. Y cambio. Entonces, estas visiones distorsionadas con respecto a las cuales se da la investigación semiótica pueden revelar los procesos ocultos, es decir, qué procesos ocurrieron para que yo quiera decir y se creó ese signo y que constituye probablemente la perspectiva más apasionante de lo que hoy concierne a la semiótica. Esa es la idea. Esa es la idea. Es decir, la semiótica lo más importante es entender verdaderamente todos esos procesos ocultos, porque la semiótica lo que hace es entender los signos primero, entender lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos con los sentidos, y lo que entendemos también mentalmente, lo que vemos de manera evidente, que lo vamos, la semana que viene vamos a ver qué es eso evidente, y revelar el significado, el proceso oculto, lo que está detrás, lo que de verdad quiere significar, lo que de verdad quiere decir. Entonces, imagínense ustedes una publicidad, cualquier publicidad que tengan, que yo tengo la imagen de una publicidad cualquiera. Imagínense la publicidad que más, el último diseño que hayan visto que más le ha gustado. Y ese último diseño que hayan visto que más le ha gustado tiene una cantidad de cosas que vemos y que percibimos. Eso es solamente lo que verdaderamente está diciendo, lo evidente, lo que podemos percibir, lo que podemos entender por los sentidos. Lo que le interesa a la semiótica o semiología es el proceso oculto, lo que quiere de verdad decir ese diseño, lo que está más allá, lo que quizás a veces no vemos en forma evidente, sino que está escondido. Esa es más o menos la idea. No se preocupen, sé que al principio la primera parte de la clase siempre es más teórica, poco a poco van a darse cuenta cómo estos procesos, cómo estas visiones han ido evolucionando y cómo vamos a entender la idea de lo que vemos y la idea de lo que interpretamos. Para entender el signo de aquella cosa que evidentemente comprendemos y lo que está oculto, lo que no percibimos de manera evidente. Ok. ¿Dudas, comentarios, opiniones? Vuelvo a la clase. A ver si me permite regresar. A veces se pone lenta la computadora. Muy bien. Ok, opiniones, comentarios. Ya entendieron que semiótica y que semiología se puede utilizar indistintamente. Ya entendieron que indudablemente qué podría ser el signo, cómo Saussure tiene una visión, cómo Peirce tiene una visión y cómo toda la visión del siglo XIX, el cambio de manera de pensar del ser humano, ha pretendido revelar cuál es el proceso oculto, qué es lo que no estamos viendo, qué significan los signos. Esa es más o menos la idea. Comentarios, opiniones, ejemplos. ¿Se les ha ocurrido algo a alguno de los compañeros que está aquí?
algún ejemplo de algo, cuál fue el último diseño que han visto. Mira, yo me di cuenta que el diseño era esto, pero profundamente en realidad yo entendí que lo que me quería decir era esto. Esa es más o menos la idea. Y lo pueden ver en una película. Una cosa es lo que muestra la película y otra cosa es lo que quiero interpretar. En qué otro lado, una cosa es a veces quizás el cuadro muestra algo, en la pintura, en la escultura muestra algo, pero en realidad yo quiero interpretar. Le doy un ejemplo que me acaba de llegar. En el Imperio Romano se hacían las esculturas de César, se hacían las esculturas de los generales. Evidentemente, ¿qué estoy mostrando? La imagen del general, la imagen de César, del emperador. Pero yo quiero decir que el imperio es tan importante, su figura del gobernante es tan importante, que yo hago la escultura para honrar y para valorar lo que significa el gobernante y que, cuidado, que aquí hay un César que es el que manda y algún gobernador o un general que es el que va a hacer mandar. Eso también, eso está presente. Esa es la interpretación, lo que está oculto, lo que no vemos evidente. Porque todas cosas son cosas evidentes y son interpretaciones. ¿Ok? ¿Algún compañero llegó ahorita? Déjame ver. Bueno, Emel no llegó, pero me dijo que avisó. Ailín Tobar, Yerail, Angimar, Ashley, Carlos Pinto, Andrea Correa, Nicole Hernández, Isaac Villegas, Roberto Pigus. Ok. La Venus de Botticelli. Muchas gracias, Isaac. Es un buen ejemplo la Venus de Botticelli. Que no ha notado, alguien falta, Jesús Herrera no lo había notado. Jesús, no dijiste nada. Ya ahorita vamos a hablar de la Venus para terminar. Jesús Villegas, Jesús, si te conectas, toma en cuenta la clase, que después vienen las evaluaciones y todo lo que voy a hablar tiene algún significado y alguna relación. Jesús Herrera, perdón, no sé por qué. No, Jesús Herrera es el apellido. Okay, Herrera. Ok, llego tarde. Jesús, conéctate a la hora de la clase. Si tienes algún inconveniente, tenemos el grupo de WhatsApp. Y si hay problemas, ok. Doriosca Montilla tampoco dijo nada. Doriosca, ¿te conectaste en qué momento? Este es tu nombre lo estoy pronunciando bien, para saberlo. Ok, entonces la Venus de Botticelli es manera evidente, es la historia del nacimiento de Venus. El nacimiento de Venus, que es el nacimiento de Afrodita para los griegos, el nacimiento de Afrodita. Dicen que Afrodita nació de uno de su padre que lo lanzaron al mar, algo del padre que lanzaron al mar, vean el mito, entonces Afrodita entra en una concha y en la concha se abre completamente y eso está presente en la Venus de Botticelli, el nacimiento de la Venus de Sandro Botticelli. Y ese nacimiento es lo evidente, lo que vemos, la historia. Quizás si no conocemos el mito no entendemos que hay algo más allá, el uso de la concha, el uso de la visión de la figura femenina y entender que podemos interpretarlo desde el punto de vista semiótico-semiológico, que en el Renacimiento lo más importante es el estudio del cuerpo humano. Y el estudio del cuerpo humano que está presente ahí en esa obra está ahí de manera evidente. Con las 8:10, perfecto. Gracias, Doriosca. Que no había dicho nada. Doriosca está diciendo que bueno, ya se conectó a las 8:10 y que lo pronuncié bien, gracias. Entonces, de manera evidente yo veo lo que es el cuadro, pero yo interpreto que el Renacimiento quiere hacer un estudio del cuerpo humano y ahí se ve el estudio del cuerpo de la mujer y la búsqueda de la perfección de la mujer y la búsqueda también de una manera de componer a la mujer que es esa forma casi doblada hacia un lado, porque esa era la forma y eso yo lo entiendo aquí, yo lo entiendo ahí también. Es decir, veo lo oculto, lo que está más allá. La semana que viene lo vamos a entender un poco más cuando veamos al primer maestro, el primer estudio, que es Ferdinand de Saussure. Ok, ¿alguna duda, comentario, opiniones? Bueno, pueden escribirlo en el chat si no quieren abrir el micrófono. Recuerden entonces, pendientes porque cuando suba la primera asignación, para que la hagan, por favor, que tiene que ver una visión teórica de relación de diseño gráfico con semiología o semiótica. Recuerden que se pueden utilizar, son significados parecidos totalmente, son sinónimos. Y recuerden también que cuando coloque el hilo, ya sé que la presentación está saliendo, cuando yo coloque el hilo, por favor, coloco las pautas, coloco el hilo y deben darle responder y sigan lo que van diciendo los compañeros. O sea, un compañero, yo digo algo, el compañero responde y después respondan en base al siguiente compañero. Mira, este compañero dijo algo, yo quiero agregar esto. A mí me pareció esto, yo quiero agregar esto. Y vayan, sigan el hilo, el hilo, el hilo, el hilo.
por favor, cuando lo coloquen, que yo marco ahí que ya está disponible para que les llegue la notificación. Si saben de algún compañero que tenga problemas, que no tenga acceso, por favor, pueden pasarle el enlace de WhatsApp para que se conecten. No te preocupes, no, Isaac, las asignaciones van a estar disponibles hasta, yo no las cierro, yo las cierro la última semana de clase, es decir, hasta la semana 8. Yo las cierro la semana 8. Entonces ya las puedes revisar. No, intento no mandarlas al chat. ¿Por qué razón? Porque no quiero que me estén mandando las asignaciones por el chat, porque la idea es que puedan subirlo y que coloquen la nota, a menos que haya alguna emergencia. Cuando estemos al último momento, la última semana, la cosa cambia, pero mientras tanto todo va a estar disponible en el portal. Cuando lo desbloqueen, pueden ir responder y pueden agregar para que yo pueda colocar la nota. Porque si no lo coloco si lo coloco en el WhatsApp, entonces la gente empieza a mandarte, no, la nota tiene que estar en el portal para que yo pueda subirla. Igualito podríamos, algún compañero si quiere puede compartir después el documento, que lo descargue, el documento que se va a utilizar, lo podemos colocar para que lo vayas leyendo, pero siempre responde en el portal para que yo pueda colocar la nota, a menos que haya algún inconveniente hasta la última semana. Igual siempre perseguimos a la universidad para que no haya inconvenientes con eso. Ok. Bueno, con esto terminamos entonces la clase del día de hoy, ya estamos terminando. Muchísimas gracias. Por favor, pendientes cualquier información con el chat. Sí, entendido. Ok, gracias, Angimar. Por favor, si hay algún inconveniente con el chat, si se conocen de algún compañero que está inscrito, recuerden que vamos a ver la clase porque no hubo manera que la universidad, la clase se colocara un poco más, entonces vamos a ver la clase en la hora que les estoy correspondiendo. Debo revisar si el enlace para colocar la hora de la clase. Igual yo pues me puedo conectar un poco más temprano, dependiendo de la hora que llegue a clase. Ok, gracias Ashley. Entonces lo más importante en este caso es que revisen por favor el chat, porque voy a editar para colocar la hora de la clase que corresponde, se los voy a mandar y nos conectamos entonces la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos entonces para la segunda clase.